Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Les damos una cordial bienvenida en esta tarde soleada aquí en la ciudad de Chiquinquirá y le damos la gloria al Señor y gracias a Dios por cada uno de ustedes que se unen a esta transmisión y que disponen su corazón para dedicar un tiempo para Dios, un tiempo para recibir su palabra, su enseñanza, su consejo. Quisiera saludarles en esta tarde como el apóstol Pablo saludaba allí a la iglesia en Roma, diciéndoles amados de Dios y llamados a ser santos. Recuérdelo usted, amado hermano, que es un amado de Dios y que el propósito, el llamado de Dios para su vida es ser santo. Le invitamos a unirse a este tiempo de adoración, a este tiempo de alabanza, para bendecir y exaltar el nombre de aquel que es poderoso, aquel que es grande, aquel que hace maravillas y señales. Unámonos a adorar el bendito nombre de nuestro Dios. Tu voz me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Allí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. Tempestad, descansaré en tu poder. Yo soy hasta el mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. Ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el
frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, y ese es el anhelo de nuestro corazón. Señor, ser tuyos y ser fieles, Señor, hasta el final. Sabemos que ese camino no es fácil, oh Dios, y que la Escritura dice que es un camino angosto, Señor, de la gloria, que demanda el negarnos, que nos demanda tomar la cruz, Señor, que nos demanda a Dios seguirte cada día, Señor, y de sostenernos como mirando al invisible, Señor. Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, oh Dios, y que tú nunca nos dejarás, tú nunca nos desampararás, Señor de la gloria. Señor, que tu gracia nos es suficiente, bendito Dios, Señor, cual sea la adversidad, cual sea la prueba, cual sea la tribulación, Señor de la gloria. Señor, gracias en esta tarde, oh Dios, porque eres tú el que sostiene, Señor, a tu pueblo, Señor. Eres tú, Señor, el que le afirma, el que le levanta, Señor, el que renueva sus fuerzas, Rey de la gloria, Señor, el que nos hace caminar, Señor, sobre las aguas, sobre lo imposible, sobre lo difícil, Señor, sobre las alturas más difíciles, Rey del cielo, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor, porque queremos recibir de ti, Señor. Guárdanos de retroceder, guárdanos de volver atrás, guárdanos, Señor, de apartarnos, Señor, de ti, Rey de la gloria, Señor. Señor, gracias por cada persona que se une en esta tarde, Señor. Allí está tu espíritu, allí está tu presencia, Señor. Señor, aumentando esa fuerza, Señor, derramando esa lluvia, Señor, sobre tu heredad exhausta, Rey de la gloria, Señor, y te exaltamos, maravilloso, bendito Dios, eterno Rey de gloria. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, día firme, fortalezca y establezca. Sea la gloria
siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias y muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, y solo puedo darte ahora mi canción. Gracias y muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias y muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida me entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Oh, gracias y muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias y muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, Señor. Oh, te damos a ti, Jesús. A ti, gracias. Sí, Señor, y que sea esta una tarde, oh Dios, para agradecerte, Señor de la gloria, porque muchos son tus favores, muchos son tus beneficios, Señor del cielo. Aún en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, Señor, tenemos que humillarnos y reconocer, Señor, que justo es Jehová, Señor, y que justo, Señor, es lo que has hecho, Señor de la gloria. Y en lugar de quejarnos, en lugar de murmurar, Señor del cielo, te damos gracias porque seguramente, bendito Dios, Señor, que era lo que merecíamos, Señor, era algo peor, Señor, de la gloria. Señor, pero nos has tenido misericordia, Señor, nos has ayudado, Rey de la gloria, Señor, y en esta tarde, desde lo profundo de nuestro corazón, te agradecemos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y allí usted en la sala de su casa, en la comodidad de su hogar, pueda bendecir al Señor, pueda darle gracias en esta tarde. Y quiero invitarlo a que juntos escudriñemos la escritura, juntos escudriñemos la palabra del Señor. La enseñanza de esta tarde se ha titulado Un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio. Y para ello quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas y vamos a estar leyendo en el capítulo 24 y vamos a leer a partir del versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y estoy segura que es una historia bastante conocida y se titula En el camino a Emaús. Y vamos a leer algunos versículos y vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de un ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él, de lo que él decía.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Recuerde que el título de esta enseñanza es Un cambio de domicilio. Y este relato que acabamos de leer ocurrió después de la resurrección del Señor Jesús. Y es un texto bastante interesante porque la esencia de este texto es revelarnos la profunda decepción, la profunda desilusión que había en los discípulos, especialmente entre estos que iban camino a Emaús. En los discípulos había una enorme expectativa acerca del ministerio de Jesús. Ellos tenían unos sueños, unas esperanzas muy grandes en Jesús y en su ministerio. Y lo tremendo es que ahora de repente, de la noche a la mañana, ya no había nada de eso. Sus sueños se habían desvanecido, pareciera que todo se hubiera venido al piso. Y si hay algo que empezó a caracterizar a los discípulos en ese tiempo de la pasión, de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo, fue la desilusión, fue la decepción. Y yo quisiera en esta tarde resaltar que una de las marcas más profundas, una de las improntas más grandes que tiene nuestra generación es la desilusión. Es una generación marcada por la desilusión, por la frustración, por la decepción. ¿Por qué? Si miramos, y no tenemos que mirar tan lejos, vemos por muchos lados padres divorciados, esposos divorciados, hijos abandonados, una generación caracterizada por tanta infidelidad, una generación marcada, escúcheme, por la desilusión, por la desconfianza, por la decepción. Recuérdelo, desilusión, desconfianza y decepción. Vivimos en un mundo caracterizado por la violencia, por la inestabilidad, por la infidelidad. Y usted puede percibir, usted puede ver que hay tanta gente frustrada. O tal vez usted es uno de ellos, frustrado, decepcionado, desilusionado. Y yo creo que esta pandemia, este confinamiento ha llevado a muchos a ese estado de desilusión, de desconfianza. Hace poco hablaba con alguien y me decía, hermana, si usted supiera todos los sueños, todos los planes, todo lo que queríamos hacer este año, todo lo que habíamos soñado y nos estábamos preparando y con qué expectativa esperábamos este año, que era el año 20 de la visión perfecta, que era el año y bueno, y tantas cosas. Dijo, y qué tremendo es estar aquí confinado en un lugar, en una finca, que ni siquiera la señal del teléfono entra bien y tengo que buscar dónde pueda captar la señal. Y yo creo que esa es una de las marcas de la generación de los seres humanos en estos días. La decepción, la desilusión, la frustración.
En pocos días van a levantar unas restricciones con respecto a esta pandemia, a este confinamiento. Pero muchos y la mayoría no sabemos qué va a pasar. No sabemos si las cosas vuelvan a la normalidad o no. Si usted habla con cualquier persona, la voz que usted va a percibir claramente es la voz de la desilusión, es la voz de la decepción. Y mira hasta dónde se ha parqueado la desilusión en los corazones, que muchos dicen esto no va a cambiar, esto no va a mejorar, esto va a seguir de mal en peor. Déjeme decirle que somos una generación sin héroes, somos una generación sin mártires, sin puntos de referencia. Hoy los puntos de referencia es la gente que enseña cómo ser deshonesto, que enseñan cómo corromperse, cómo dañarse. Y qué triste es ver que una de las marcas de nuestra nación y de Latinoamérica es la corrupción. Con tristeza vemos noticias de que en un momento tan difícil como es el que estamos viviendo, los recursos que se destinan para ayudar a la población más vulnerable son robados, son transferidos a cuentas personales, son hurtados y jamás llegan al destinatario, a esas personas que seguramente no tienen cómo comprar un alimento, acceder a un servicio. Pero esos son los puntos de referente de nuestra generación. Esta generación se puede llamar la generación de la decepción, la generación de la desilusión. ¿Cuántos se casaron? ¿Cuántas mujeres se casaron con una ilusión tremenda, vestidas de blanco? Porque seguramente muchas tienen ese sueño, que se casaron con el hombre de sus sueños, pero esto fracasó. Y cuánta desilusión, cuánta decepción. Y siempre le digo a los jóvenes, tengan mucho cuidado, porque para dar un paso tan importante como el matrimonio, no lo podemos hacer si no hemos primero oído la voz de Dios. ¿Sabe que el con quién casarnos es la segunda decisión más importante de nuestra vida? La primera es, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es la primera decisión más importante en tu vida. Y la segunda, ¿con quién te vas a casar? No puedes jugar a entrar al grupo de cristianos solteros, al grupo de chat, al grupo en Facebook de los cristianos más apuestos, porque es una ruleta rusa. ¿Cuántos se casan con una Barbie y esa Barbie le resulta una barbaridad? Es una fiera, es una mujer que para nada tiene un carácter apacible, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántas señoritas, cuántas mujeres se casan con ese príncipe azul y resulta que cuando lo besan se convierte en un sapo? Porque no escucharon a Dios. ¿Y cuántas mujeres frustradas porque fracasaron en el matrimonio? ¿Cuántos hombres desilusionados porque esa no era la mujer que ellos pensaron? Tiene una cara hermosa, un cuerpo escultural, pero no era la mujer que ellos soñaron y esperaron. Y si hablamos de otras áreas, tal vez ese trabajo, con cuánto esfuerzo estudiaste, invertiste en una universidad muy costosa, has hecho no sé cuántas especializaciones y tal vez está allí, confinado, sin poder acceder. No has podido lograr lo que soñabas. ¿Cuántos sueños se han desmoronado? Y yo creo que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este confinamiento, creo que muchos castillos que nos habíamos hecho en el aire se han desvanecido. Muchos sueños se han desmoronado. Y tal vez ha empezado a entrar la desilusión, ha empezado a entrar la decepción, la frustración en el corazón.
Pero hoy quiero hablarles y decirles, mis hermanos y amigos, tengan mucho cuidado, porque la desilusión tiene el poder de destruir nuestra fe. La desilusión y la decepción nos llevan a la amargura. Y sabe que la amargura es uno de los pecados que más se ve en el pueblo cristiano, pero que muchos no lo quieren aceptar, muchos no lo quieren reconocer. Y dice allí la carta de Hebreos, tengan cuidado, no sea que brote una raíz de amargura y contamine a otro. Y eso hace la amargura, contaminar a otro. Usted ve una mujer desilusionada, frustrada en el matrimonio, que se divorció y que cree que le va a decir a sus hijos o a sus hijas, todos los hombres son iguales. ¿Cómo usted se va a casar? ¿Cómo va a ser lo mismo? Sabe que hay dos pecados comunes en el pueblo de Dios y lamentablemente no lo vemos como Dios los ve, como es la amargura, el chisme, la murmuración. Y cristianos de años con una amargura terrible, cristianos de años con una lengua, oiga, que no han podido poner freno. Y son pecados delicados. Por la amargura se secan los huesos, dice la palabra. Por la murmuración, hermano, toda una generación quedó tendida en el desierto. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra los ojos, que Dios quite esas vendas, esos velos que hay y podamos verdaderamente ser la clase de creyentes que Dios espera de nosotros. ¿Sabe que esa desilusión se puede convertir en una obsesión muy grande? Usted ve aquí a los discípulos en el texto donde leímos, están totalmente desilusionados. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su rey? ¿Dónde está su héroe? ¿Dónde está esa persona donde ellos habían puesto tantas esperanzas, donde tenían tantas expectativas? Y lo que deciden es irse a Emaús. ¿Y sabe qué significa Emaús? Emaús significa cementerio, el cementerio de los sueños, el cementerio de los anhelos, el cementerio de los propósitos. Usted lee que ellos estaban en Jerusalén y es tan terrible su decepción, es tan terrible la desilusión que ellos van a Emaús. ¿Qué es Emaús? ¿Recuerda usted? ¿Qué significa? Cementerio. Y hoy Dios nos habla, mis amados, tengamos cuidado, porque estamos siendo probados, porque esto está mostrando quién es quién y cuántos sin querer se están mudando a Emaús. Allí a la soledad, a la tristeza, al dolor, a la frustración. Y sabe que muchas personas viven espiritualmente en Emaús. Deciden de tener una vida abundante. Y sabe que Emaús es un lugar donde se sobrevive. En estos días hablaba con alguien y decía, he tenido que apretar el cinturón, he tenido que empezar a llevar una vida austera, porque creo que esta época es una época donde sobrevivimos solamente, donde lo que importa es la comida y las cosas básicas. Y espiritualmente muchos viven así. Cuando decidimos irnos a Emaús, experimentamos una vida mediocre, una vida limitada, donde lo que aflora es la amargura, la frustración. Este texto que leímos es bien interesante porque habla de la desilusión. Y yo no sé cómo está usted en este momento. Ya vamos a cumplir, creo que los 40 días y esto se alargó. Se cerraron las puertas, se quedó sin trabajo, el negocio fracasó, no sé cuál sea la situación. Y vemos en este pasaje de Lucas a dos discípulos profundamente desilusionados, profundamente decepcionados. No sé cuántos que siguen esta transmisión o que más adelante van a ver la repetición. Tienen que hoy decir, sí, Señor,
me siento terriblemente desilusionado, terriblemente decepcionado. ¿Y sabe por qué ellos estaban así, tan desilusionados? Recuerden que ellos habían conocido a Jesús y el ministerio de Jesús no fue cualquier ministerio. Fue un ministerio marcado por lo sobrenatural. Y a medida que los discípulos lo aprendieron a conocer o lo iban conociendo, ellos eran impactados por las cosas que lo veían hacer, por las cosas que le oían, y sin dudas tomaron la decisión de seguirlo. Muchos de ellos dejaron sus trabajos, sus barcos, sus redes. Recuerda cuando Jesús llama allí a Pedro y le dice, deja tus redes, y sin pensarlo lo siguieron, porque veían en él, algo tan diferente, algo, la vida, el ministerio del marcado por algo tan sobrenatural, por algo tan poderoso. Tomaron decisiones radicales de dejarlo todo por seguirlo a él, porque veían cosas que nunca habían visto. Vieron ciegos cobrar la vista, vieron leprosos ser limpiados, vieron cojos caminar, enfermos ser sanados de una forma sobrenatural, vieron demonios ser expulsados, y ellos nunca habían visto ese tipo de autoridad con la cual hablaba, con la cual operaba el Señor Jesús. Veían muertos resucitar. Y recuerde usted que el ministerio de Jesús atraía grandes multitudes. Y mucha gente estaba siendo bendecida por el ministerio, por la vida de Jesús. Y es importante entender que en medio de todos estos sucesos empezó a surgir una ilusión. ¿Y cuál era esa ilusión? Y era que el reino de Dios finalmente sería establecido en Jerusalén. Y es interesante porque mucha gente tenía sueños así. Este año vamos a hacer, y este año y vamos a progresar, y hoy, ¿qué es lo que vemos? Todos confinados en casa, solamente dependiendo de la misericordia y de la gracia del Señor. Y hay que tener cuidado porque ahí es donde la desilusión quiere brotar. Y hay dos fuentes de la desilusión. Una de ellas es cuando somos traicionados por las personas en las que confiamos. Cuando usted es traicionado por alguien en el que usted confiaba, la desilusión va a venir ahí a manifestarse en su corazón. Pero hay otra fuente, y la desilusión viene de nuestra propia codicia. ¿A qué me refiero? Cuando estamos obstinados a que todo nos vaya bien, a que nosotros no podemos fracasar, a que no nos puede ir mal, a que todo tiene que estar excelente, bien. Y tal vez este sea el caso de muchos. Este es el año, yo no sé qué cosas muchos habían pensado, y vamos a tener y vamos a hacer, y nos va a ir bien. Y estamos en casa, quietos, con pico y cédula. Ni siquiera nos podemos mover con libertad. Para poder salir, tenemos que esperar el día del número de nuestra cédula. Los fines de semana con toque de queda total. ¿Y sabe que esto le aconteció a los discípulos? Ellos estaban obsesionados, que todo les iba a ir bien. Y ellos comenzaron a idealizar que el reino de Dios iba a ser establecido en Jerusalén y que Jesús se iba a sentar en el trono de los reyes de Israel, y por fin le iba a poner un alto al imperio romano que tanto los había subyugado, que tanto los había esclavizado. Usted recordará leer el libro de los jueces, que era una constante, que cada vez que ellos se apartaban
de Dios, que dejaban las leyes de Dios, se levantaba un pueblo y los esclavizaba y los llevaba a cautividad y los subyugaba. Y entonces ellos clamaban a Dios y Dios levantaba un libertador. Y era ese juez que Dios levantaba el que revertía ese cuadro de cautividad. Y ellos pensaban que Jesús iba a revertir ese cuadro, que ellos iban a experimentar un nuevo tiempo, que la nación sería restaurada. Pero si usted ha leído las Escrituras, sabrá que muchas veces Jesús les dijo e intentó explicarles que su reino no era de este mundo y que las cosas no iban a acontecer de esa forma en que ellos estaban imaginando, que no era una revolución externa, que era una revolución interna y que el reino de Dios estaba dentro de cada uno de nosotros. Ellos crearon unas expectativas muy grandes. Y usted recordará aquel pasaje donde querían de una vez ya proclamar a Jesús como rey, y él tuvo que salir, él se tuvo que ir. Y así muchos de los que le seguían pensaban. ¿Recuerda usted la madre de aquellos discípulos que le pidió a Jesús: oh, permite que en tu reino concede que mis hijos uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino? Ya había entre ellos una disputa política, porque ellos pensaban que era un reino terrenal, un reino aquí. Y empezó a haber entre ellos disputas entre quién era el mayor, quién era el más importante, quién iba a tener los más grandes privilegios. Y empieza a haber una disputa por los privilegios. Y todos, yo quiero ser el secretario de Hacienda, yo quiero ser el ministro de yo no sé qué, yo quiero ser el canciller. ¿Cuántos estarían pensando así? Pero una noche, dice la palabra, cierta noche Jesús cae preso. Y eso conmovió a los discípulos, asustó a los discípulos. Los discípulos estaban acostumbrados a ver en Jesús lo sorprendente que él era, las cosas sobrenaturales que él podía hacer. Él tenía poder y tiene poder sobre la naturaleza, sobre el viento, la mar, algo que el ser humano no tiene poder. Que Jesús tenía el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. De cómo muchas veces Jesús había superado las trampas que los religiosos le habían tendido. Pero de repente nada de eso ocurrió. No vieron milagros, no vieron cosas sobrenaturales. El cuadro que ellos ven es un cuadro gris y es ver a Jesús preso. Y no demuestra su poder, aparentemente no hace nada sobrenatural, no hace ningún milagro, no hace nada extraordinario. Muchos pensaron que ese momento en que él era tomado preso, Jesús iba a dar un golpe de estado al imperio romano, y eso era seguramente lo que muchos deseaban. Pero no fue así. Las cosas empezaron a cambiar. El panorama se puso gris. Las cosas empezaron a oscurecer y no vieron a un Jesús expulsando demonios, no vieron a un Jesús levantando muertos, no vieron a un Jesús sanando a los enfermos, no. Vieron a un Jesús que empezó a ser humillado, que empezó a ser torturado con crueldad. Y escuche esto, en pocas horas Jesús, esa persona tan extraordinaria y que podía hacer cosas tan extraordinarias, tan sobrenaturales, tan milagrosas, estaba colgado en una cruz, estaba indefenso, estaba en medio de dos ladrones, torturado y en agonía de muerte. Tal vez cuantos dijeron: no, en tantos días el coronavirus desaparece,
porque sabemos que Él tiene el control sobre eso. Y no. ¿Cuántos tal vez dijeron a nosotros no nos toca confinar? Ese virus nunca va a tocar nuestra nación, nuestro departamento. Y es allí cuando ven a Jesús torturado, colgado a una cruz, donde todas las expectativas, donde toda la esperanza, las esperanzas, donde todo lo que ellos habían idealizado, donde todo sueño simplemente empezó a acabarse. No sé cuántos se puedan identificar con eso. Pero estos hombres tenían que ser marcados por la cruz, así como usted y yo tenemos que serlo. Así como el verdadero cristiano, el verdadero creyente, tiene que ser marcado por la cruz. Después de 3 años de seguir a Jesús y de verlo hacer lo que hacía, porque nunca se había visto algo así, Él muere de una forma repentina y brutal. Y tal vez los discípulos pensarían que todo ese tiempo que ellos habían andado con Jesús no había valido de nada. Y sabe que de este pasaje, de esta escritura que hemos leído, tenemos muchas cosas que aprender. Y una de ellas es que la cruz transforma la ilusión en desilusión. Lo repito, la cruz transforma la ilusión en desilusión. Y sabe que eso es parte del propósito divino. Sabe que estar confinados, que todo se haya detenido, que todo se haya salido de control, que estemos apenas a merced de la misericordia de Dios, que estemos allí en casa sin saber qué hacer. ¿Sabe que eso es parte del propósito divino? Ese es parte del trato de Dios con cada uno de nosotros. Porque Dios no ignora, Dios no desconoce nuestras motivaciones. Y muchas veces nuestras motivaciones son torcidas, son egoístas. Y aunque parezca una contradicción, el Calvario se fundamenta en una desilusión con Dios. Usted recuerda las palabras de Jesús en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabe que a veces las desilusiones son necesarias, porque es allí donde Dios va a lidiar con las distorsiones de nuestro corazón, con nuestras motivaciones. En el fondo, la desilusión es una marca de Dios sobre nuestras motivaciones corrompidas, egoístas. Tal vez nos hemos desilusionado porque esos sueños que teníamos, a la verdad, eran cosas egoístas. Y Dios está tratando eso. Y ahí donde empezamos a leer, usted ve a unos discípulos que están en shock. Ellos van para Emaús, no soportan más estar en Jerusalén, porque Jerusalén era esa ciudad sanguinaria que mata a los profetas, que apedrea a los enviados de Dios, y se van para Emaús. Y dejan la ciudad donde Dios les dijo, quédense ahí, donde Jesús les había dicho, quédense ahí, porque no dentro de muchos días haré el Espíritu Santo sobre ustedes. No era Emaús donde ellos tenían que estar, pero ellos hacen un cambio de domicilio, era en Jerusalén. No era en Emaús donde se iban a cumplir las promesas de Dios, era en Jerusalén, por duro que fuera. Y tal vez ahí en ese confinamiento, ahí en esa humillación, ahí en ese quebrantamiento que Dios está haciendo en nosotros, es donde Él va a cumplir sus benditas y grandes promesas. ¿Sabe que Emaús representa una vida de sobrevivencia, una vida amargada, frustrada, una vida sin sueños, sin ideales, una vida sin muchos problemas, sin desafíos, donde se le perdió el sabor a la existencia?
Y hay algo interesante que cuando Dios empieza a tratar nuestra desilusión, cuando vamos camino, cuando estamos a en Emaús, perdón, Dios tiene un propósito ahí. Y me llama la atención porque los discípulos empiezan a comentar y discutían. ¿Usted se imagina las conversaciones de ellos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tantas ilusiones, tantos sueños, tantas expectativas, tantas confianzas que habíamos puesto en Jesús y mire, ¿con qué salió? ¿Y ahora quién nos va a ayudar? ¿Y ahora quién nos va a dar? ¿Y ahora quién nos va a proveer? Y es bastante interesante que estando ellos en estas conversaciones y en estas pláticas, es el propio Jesús el que se les acerca y les habla. Yo no sé hasta qué punto ellos tuvieron conciencia de que Jesús estaba con ellos, pero hoy nos recuerda un principio. Ahí en ese confinamiento, ahí Dios está con nosotros, ahí Jesús está con nosotros. Cuando ellos iban para Emaús, para la tierra de la desilusión y de la decepción, Jesús estaba con ellos. Y si usted va para esa ciudad, para ese lugar, Jesús va con usted. Y sabe que la desilusión se va a empezar a instalar en nuestro corazón en la proporción en que nosotros dejemos de ver a Dios en la historia de nuestra vida. Cuando usted se le olvida que Dios le ha sacado de unas peores, de que Dios le ha ayudado en situaciones tal vez más difíciles, que Dios no lo ha dejado, cuando usted olvida todo eso, es cuando la desilusión, ese es el tamaño en que ella se va a albergar en nuestro corazón. Por eso no perdamos ese punto de vista de ver a Dios en la historia de nuestra vida. Muchos dirán, Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Dónde está Dios? Muchos tal vez no perciben nada en esta situación, aparte de miedo, de ansiedad, de zozobra, tal vez decepción, pero sabe que Jesús sabe llegar ahí. Cuando ellos más tristes, cuando más decepcionados, ahí llega Jesús. Y Jesús sabe llegar al motivo de nuestra tristeza, de nuestra desilusión. Y leíamos ahí cómo Jesús empieza a hablar con ellos, pero ellos no se dan cuenta que Jesús estaba ahí. Ellos no lo percibieron. Ellos no se pudieron dar cuenta que era el mismo Jesús el que estaba caminando con ellos. Y no podemos perder la capacidad de ver a Dios obrando en la historia de nuestra vida. Sabe que Jesús quiere llegar y sanar esa profunda desilusión, esa tristeza, ese desánimo. Porque muchas veces esa tristeza se convierte en un abismo. Y Dios quiere sanar eso. Y vamos rápidamente porque se pasó el tiempo. Versículo 17, y Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y hoy la pregunta es, ¿qué son esas palabras? ¿Cuál es el motivo de tanta desilusión, de tanta tristeza? Y es importante conocer los motivos. Y si usted está triste, desilusionado, decepcionado, frustrado, hoy el Señor le dice, ¿qué son esas palabras? ¿Cuál es el motivo? Porque pensaste que era el año en que mejor te iba a ir, pero a tu manera. Y recuerda que Dios es soberano. Y significa que es soberano, que Él tiene una mejor manera de hacer las cosas. Y sabe que estamos desilusionados porque muchas de esas motivaciones que teníamos eran egoístas, injustas. Pero veamos esto, este confinamiento. Aunque Dios haya permitido
Tal vez sí nos desilusionamos de muchas cosas, es una herramienta para que seamos transformados. Y me alegra de escuchar de muchas personas que dicen, la verdad he tenido que cambiar. Yo no era esto, no hacía lo otro. Bien lo que dice el versículo 18. Y dice que Cleofas le dice, ¿y eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? En palabras más modernas le diría, oye, ¿usted de qué planeta viene? ¿Cómo que no sabe lo que aconteció? ¿Cómo sabe lo que no pasó? Y tal vez a veces nos pasa como Cleofas. No sabemos, pensamos que Dios no sabe lo que pasó con nosotros, que tal vez ha venido una enfermedad, que tal vez ha venido un momento de escasez. Muchos dirán, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde está? Mi hijo está en las drogas o tal vez mi hijo murió. ¿Sabe que lo que Cleofas está diciendo es lo que muchas veces nosotros pensamos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Pero lo que Cleofas no sabía era que Jesús era el que verdaderamente sabía lo que había acontecido y era que él había sido crucificado por cada uno de nosotros para darnos una esperanza eterna. Y sabe que hay cosas que pasan en nuestra vida que a veces tienden a ser traumáticas y como que nos dan la impresión de que Dios se distrajo, de que Dios perdió el control. Pero Dios no se ha distraído, Dios no ha perdido el control. ¿Sabe que la desilusión hace que nos obsesionemos por conseguir lo que perdimos? Y con esta pandemia perdimos el control. Pero Dios no. Y que Dios nos ayude a entender. Y voy terminando. Usted ve ya el versículo 19. Jesús les habla, empiezan a caminar, empieza él a hablarle de las escrituras, lo invitan a la casa, él hace como que se fuera a ir, pero al fin no. Y es interesante porque empieza a hablarles de las escrituras. ¿Y sabe cómo vencemos la desilusión? A través de la escritura. Hay un ejemplo tremendo y es la vida de José, un soñador que es vendido como esclavo, que va a la cárcel y una serie de infortunios terribles, pero que a la final todo era para cumplir el propósito de Dios. Y cuando leemos historias así, cobramos ánimo, recuperamos la fe. Y termino con esto, porque cuando Jesús parte el pan y lo bendice, se está diciendo, yo ya llevé ese dolor, yo ya cargué eso, yo ya llevé esa desilusión. Y es bastante interesante y termino con esto. Dice, y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Hicieron, yo creo que 2 trasteos en el mismo día. Ir a Emaús, a la desilusión, y regresar a Jerusalén, al lugar donde las promesas se cumplen, donde el Espíritu Santo es derramado. Él ya llevó nuestro dolor, Él ya llevó nuestra desilusión. Por eso en esta tarde le invito que allí donde usted esté, incline su rostro y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es el que libera los corazones. Dios es un Dios compasivo y sabe perfectamente lo que está pasando con usted. Él no se ha desentendido, Él no ha volteado a mirar para otro lado. Él no se distrajo. Él es ese Dios compasivo que conoce nuestros dolores, que conoce nuestra tristeza, nuestra desilusión. Y es un Dios restaurador. Señor, te doy gracias en esta tarde, porque podemos poner nuestra esperanza y nuestra expectativa en ti. Una esperanza que el mundo no tiene, Señor. Y en esta tarde te pedimos, ven sobre nosotros. Ven sobre cada vida, ven sobre tu pueblo, Señor.
Disipa las tinieblas. Que podamos rendirnos, que podamos consagrarnos, Señor, a ti. Tal vez hoy es un momento de entregar eso que hemos perdido. Sí, tal vez en medio de toda esta pandemia, cosas que usted ha sentido que perdió. Qué bueno que pueda entregar a Él esas cargas, esa frustración, esa amargura. Porque hay que aprender a discernir la naturaleza de nuestra batalla. No es contra sangre, no es contra carne, no es gritando, no es contra el cónyuge, no es contra los hijos. Y hoy entreguémosle eso al Señor. Tal vez muchos tendrán que decir, sí, Dios, estoy decepcionado, estoy desilusionado por esto, pero no quiero darle lugar. Y oro, Señor, para que todos aquellos que están en Emaús, en ese cementerio de sueños, en ese lugar de desilusión, de frustración, hoy puedan volver a Jerusalén, hoy puedan volver a ese lugar donde hay promesas por cumplirse, donde el Espíritu de Dios será derramado. Señor, una nueva unción sobre tu pueblo, esa unción que pudre yugos. Gracias por esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han estado en el corazón de hombres. Son los que Dios ha preparado para los que nos aman, para los que le aman. Señor, nos desprendemos de toda desilusión y te pedimos, ayúdanos a entender tu propósito. Queremos orar por Esperanza Martínez y por el futuro de su empresa. Señor, y no solamente por ella, sino por cada hermano, hermana, que tienen empresas, que tienen negocios, Señor, y que aparentemente se vino a bancarrota, Señor, que aparentemente se vino a pérdida, Señor, de la gloria, que tal vez con mucho esfuerzo, Señor, habían logrado levantar algo y hoy ya no está. Señor, pero hoy venimos a ti, oh Dios, y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, de la gloria, que hay una nueva oportunidad, Señor, para reinventarse, para adaptarse, Señor. Señor, y tú tienes el control de todo, Señor. Señor, gracias. Gracias por bendecir a tu iglesia, a tu pueblo. Y también quisiéramos saludar a algunos de nuestros hermanos que se unen en esta tarde. Nelcy Ortega, Judy, mi hermanita, bendiciones. Janet Sierra, Rosana Rincón, Marta Contrera, Amparo Rodríguez, Blanquita, Santana, Odilia Castiblanco, Miguel López, Alejandra Nova, Anthony Villa desde Cúcuta, el pastor Andrés Cortés y su esposa desde Musu, un abrazo, Jennifer Silva, Miriam Solano, Yorleni Monsalve, Dios le bendiga, pastora, Nora Navarrete, Jimena Delgadillo, Wilber Roncancio, y son muchos, no los alcanzo a leer, pero les amo grandemente. Tal vez yo no lo lea, pero lo importante es que Dios conoce quiénes son. Amén. Me alegra que hayan tenido este tiempo para recibir la palabra del Señor. Les amamos. Y no sé si quisieran irse cantando una alabanza. ¿Sí? Muchos dirán, no, ya no hay afán, ¿para dónde vamos a agarrar? Ajá. ¿Listo? Vamos a alabar al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Mi corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz, mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir.
Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como el poderoso, vencedor, invicto. Bendito es el nombre del Señor. Les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión y también les pedimos que por favor nos ayuden a compartir estas enseñanzas y estos contenidos infantiles, estas lecciones de escuela dominical que con tanto cariño preparamos para los niños, para los más pequeños. Ayúdenos a compartir para que más niños sean bendecidos por la palabra del Señor. Reciban un enorme y fuerte abrazo, que tengan una semana de mucha bendición, de buscar al Señor, de consagrarnos más a Él. Les amamos, Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto. Chao, chao.